1 year ago today, the government announced Hugo Chavez's death. So today, there's an enormous parade. There are thousands of Venezuelans out in the streets of Caracas. They're wearing their red and they're mourning their lost leader. Queremos que el mundo se entere de que los venezolanos realmente estamos felices, alegres, porque ahora es que sentimos que tenemos patria, tenemos país, tenemos gracias a Chávez. Antes el pueblo era ignorante, Chávez despertó todos esos sentimientos, Chávez nos hizo conocer al verdadero valor que siempre hemos tenido, que desde que Bolívar, nuestros ancestros nos enseñaron. Y con Chávez esto vivió. So this is a completely different side of Venezuela. This is the majority of Venezuela. These are the people who love Chavez and miss him, and by extension, they love Maduro. Un hombre que siempre apostó al amor a la patria, al sentimiento bolivariano, a un mundo mejor. Nosotros nos sentimos orgullosos de ese gran hombre que fue un maestro y que fue un padre y que fue un gran estadista. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! At a time of instability, this is a sign of military force. En tantos años no he aparecido un hombre como Chávez, el que ha podido con el imperio norteamericano que siempre ha querido dominarnos, nos vino dominando por un tiempo hasta que llegó nuestro comandante y nos liberó de esa gran prisión que nos tenían los norteamericanos acá. Un año muy duro, pero Chávez nos dejó demasiado, nos dejó patria, independencia, este camino hacia el socialismo, pero estamos transitando poco a poco. De alguna manera le dio importancia a las personas que no tenían nada, que todo el mundo los ignoraba antes en la Cuarta República. Es algo que a mí me parece muy importante, de alguna manera le dio paso a esa clase a resurgir, le dio oportunidad de educación, salud, pero los que están protestando son solo clase media alta, que lo que quieren es seguir otra vez por encima de los demás. Cool as it is to watch some tanks, to be honest, the turnout wasn't spectacular. I think that's partly to do with the fact that the time of the event was changed 3 times today. And I think that's because people are so worried that the protesters were going to mess with it that they kept on shifting it around to confuse people. Yet again, it's Altamira, where the most concentrated fighting is happening. Aquí ya estamos dialogando con el PAN y nosotros también estamos dialogando. Aquí no vamos a sacar los hechos hace 3 años, no. Vamos a sacar los hechos de hoy. Entonces, yo sé, ok. Seems to be some kind of negotiations going on between the police and the protesters. They're trying to negotiate a peace, but it's seriously tense because honestly, 10 meters down there is police with tear gas and truncheons. But kudos to these 2 leading the discussions. They're trying to get everyone to calm down. ¿Por qué nosotros en vez de negociar, retroceder? ¿Por qué no retroceden ellos otra vez para atrás? ¿Por qué Hace tenemos que una retroceder semana nosotros nosotros? estábamos allá abajo, ¿por qué tenemos que estar aquí ahora? Trabajen con nosotros, vamos a tumbar esta mierda de gobierno que nos está hundiendo cada día más. Nos están matando en la calle, ustedes mismos, uniformados. Son de mentira, son unas brujas. Fuck! Heads, heads, heads! Fuck! There's a lot of stones and a lot of gas! Fuck, and they're firing at head height! This is really fucking dangerous! Clearly the negotiations failed. People in the buildings around are banging pots and pans to show their support for the protesters. I don't know what's going on. Explosions in front of us, behind us.
Whoa! Clearly, the anniversary of Hugo Chavez's death means something to the protesters as much as it does to the Chavistas.